noches, aquí desde PDVSA INTV saludamos, damos la bienvenida al programa número 23 de La Voz Petrolera Socialista, hoy viernes 2 de noviembre del 2018. Saludamos a todas las compañeras y compañeros, trabajadores y trabajadoras que nos escuchan, que nos siguen por nuestros medios, por nuestro canal YouTube de La Voz Petrolera Socialista, por nuestro Twitter, Voz P Socialista, y los que se comunican continuamente, perseverantemente con el equipo de producción a través de nuestro correo lavozpetrolerasocialista@gmail.com. La Voz Petrolera Socialista es un medio de difusión de la organización El Frente de Trabajadoras y Trabajadores Socialistas de PDVSA INTV. Es un arma para construir esa buscada hegemonía entre la clase trabajadora. Hoy traemos un tema de interés que le corresponde a nuestro compañero, camarada de mil batallas, el compañero Antonio Martínez, anunciarlo. Le damos la bienvenida, que haga este programa junto con nosotros. Y bueno, él pertenece al equipo de producción, pero hoy le tocó asumir el papel de la vocería. Bienvenido, Antonio. Sí, bueno, agradecido por la bienvenida, ¿no?, a su espacio comunicacional. Y bueno, aquí saludamos desde esta tribuna a las y los camaradas que hacen vida política en el INTV y en otros espacios de la PDVSA combativa. Este espacio de comunicación de La Voz Petrolera Socialista está orientado a fomentar la discusión, el debate, a seguir fortaleciendo las ideas para luchar con conciencia de clase y con conocimiento pleno de nuestro deber como hombres y mujeres de la patria de esta revolución desde la nueva PDVSA socialista y antiimperialista. Hoy estaremos disertando sobre la nefasta apertura petrolera. Capítulo 4. Vamos ahora por la internacionalización. Sí, parte de esa temática que venimos desarrollando, ¿no? Ya hemos hecho, este es el cuarto programa de los 5 elementos que queremos abordar de la nefasta apertura petrolera. Hoy estamos tocando el tercer elemento, que es la internacionalización. Exactamente. Bueno, sí, hoy queremos iniciar el programa recordando el 77 natalicio de nuestro padre cantor Alí I, que celebró el pasado 31. Sí. Bueno, Alí, siempre lo recordamos, fue la decisión de la producción, me parece una acertada decisión. Celebrar hoy aquí entre nosotros, recordar lo que fue el poeta, el cantor, ese hombre enamorado de la vida como lo fue Alí, revolucionario. Y bueno, la producción nos ha regalado un pensamiento de Alí para que lo compartamos con ustedes, ¿no? Sí, bueno, en este tema me llamaba la atención que apenas él estuviera cumpliendo hoy 77 años, o sea, todavía estuviera lleno de vida, Alí, ¿no? Estas luchas. Increíble que ese hombre con menos de 40 años haya producido tanto, ¿no? Y música con alto contenido social, ¿no? Y eso realmente me llamó la atención. No me quiero imaginar un Alí más maduro, con unas ideas más desarrolladas, más maduradas, ¿no? Y el gran aporte que pudiera haber hecho durante este proceso, pues. Bueno, decía Alí, ¿no? Nuestro canto no es de protesta, porque no hacemos una canción por malcriadez. No la tomamos para encumbrarnos ni hacernos millonarios, es una canción necesaria. Cada día nos motiva a hacerla más profunda, pues un hombre armado de una canción, de una poesía humana, es un hombre desarmado para la envidia y para ser un hombre malo. No canto porque existe la miseria, sino porque existe la posibilidad de borrarla, de erradicar de la faz de la tierra. Esos pensamientos que nos convocan a la lucha, nos convocan a seguir adelante. Entonces, bueno, con este editorial recordamos un año más del natalicio del padre, del cantor, del poeta Alí I, y continuamos con el programa de hoy, que es sobre la apertura petrolera, capítulo 4, la internacionalización. También hoy de La Voz Petrolera Socialista, Antonio, nosotros reivindicamos las luchas que se están dando en diferentes espacios. Hay todo un debate nacional con el tema de las reivindicaciones. Es la lucha de la clase trabajadora por defender el trabajo, por defender el sustento de la familia, del hogar. Hoy hay manifestaciones de los compañeros trabajadoras y trabajadores del Metro de Caracas, del sector salud, de educación, del Banco Central de Venezuela, del Ministerio del Trabajo y una organización cada vez más contundente, más preparada para asumir esa discusión dentro de Petróleo de Venezuela también, dentro de nuestra casa. Bueno, lamentablemente no son visibilizadas toda esa lucha de los espacios, de los medios de comunicación nacional, no se visibilizan, pero en las redes está muy activa, en las calles, y nosotros nos solidarizamos porque creemos que es un planteamiento necesario en este momento, sobre todo la defensa del trabajo, la defensa del derecho a un salario digno para garantizar una calidad de vida de la familia venezolana digna, con calidad de vida, ¿no? En tanto a la educación, la cultura, el deporte. Claro, cabe acotar que
no se debería criminalizar, ¿no?, este tipo de protesta, ¿no?, tildando a estos compañeros, a estos camaradas de contrarrevolucionarios o de la derecha o de la oposición, ¿no? La mayoría de estos compañeros son camaradas que están con el proceso, se mantienen activos, luchando por el país y por lo que creen todavía en esta revolución. Y bueno, simplemente están haciendo su reclamo de tener sus salarios justos, pues digo, para poder mantener sus necesidades básicas. Pues, o sea, no debería criminalizarse esa lucha de estos compañeros. Hace unos meses acompañamos la marcha de los campesinos, hicimos un programa al respecto, recibimos la lamentable noticia que bueno, ha habido un asesinato más de la comunidad, de uno de los compañeros que marchó, que estuvo en la marcha campesina, militante del PCB, fue asesinado en Mérida. Yo creo que estas son las manifestaciones de esa necesaria lucha de clase, y ahí se ubica la lucha también por la defensa no solo de la tierra como lo hacen los campesinos, sino la defensa del salario. Es delicada, es una confrontación que define posiciones en torno a la revolución. Por eso nosotros hoy queríamos citar una canción de ese padre cantor, Ali Primera, que precisamente habla de eso, de cómo podemos estar en una posición de desclasado, en una posición fuera de lo que, sin entender, sin tener una conciencia de clase, podemos jugar un papel en favor de una clase que es la explotada, ¿no? Entonces nosotros cerramos este primer segmento, después de este saludo que hacemos, esta lucha y este acompañamiento que hacemos de este espacio, invitándolos a escuchar la canción de Perdóneme Tío Juan, del camarada Ali. Disfrútenla y venimos entonces para la segunda parte, que es el análisis crítico del tema de hoy. La nefasta apertura petrolera, capítulo 4, la internacionalización. Perdóneme, tío Juan, pero se ve que no sabe nada. Las cosas que yo le digo se sienten en carne propia. En tierra venezolana, el imperialismo yanqui hace lo que le da la gana. Es que usted no se ha paseado por un campo petrolero, usted no ve que se lleva lo que es de nuestra tierra y solo nos van dejando miseria y sudor y obrero, los niñitos más lentos que habitan allá en los cerros, más que vivir agonizan entretejiendo sus sueños, más que vivir agonizan entretejiendo sus sueños. Bueno, regresando hoy 2 de noviembre del 2018 a este programa número 23 de La Voz Petrolera Socialista, de este espacio de lucha, de construcción del Frente de Trabajadoras y Trabajadores Socialistas de PDVSA INTV, aquí desde las instalaciones de PDVSA INTV, contra las adversidades, con la necesidad de llevar el planteamiento, la discusión justa y necesaria. Hacemos este programa número 23 con el tema de hoy, la nefasta apertura petrolera, la internacionalización, ¿no? Vamos a hacer el análisis crítico, vamos a hacer la reflexión necesaria para que se entienda, se escuche, se desarrolle, sobre todo la necesidad de que se discuta al respecto y no deje que la historia, sobre todo la historia reciente, la historia contemporánea, nos pase por encima, ¿no? Nosotros hemos preparado el material donde, por ejemplo, planteamos que, dando continuidad a la política entreguista que representó la apertura petrolera, la dirección de la vieja PDVSA puso en marcha la internacionalización de nuestra principal industria como mecanismo para extraer del control del Estado importantes recursos, manejo de activos de PDVSA y el manejo de los dividendos en dólares del negocio petrolero. La cúpula que dirigía nuestra industria nacional a la espalda de los intereses del país autorizó la adquisición de 9 refinerías en Estados Unidos, más de 14.000 estaciones de servicio, cientos de terminales, oleoductos y muelles, así como un sistema de refinación y petroquímica en Alemania, cuya manutención costó al país más de $30.000 millones en el 2003 por la compra de crudo y productos para abastecer refinerías y estaciones de servicio en el exterior. De esto se trató la apertura, la internacionalización, ¿no? Fue un mecanismo para que precisamente esa vieja PDVSA pusiera fuera del control del Estado cuantiosos recursos. Estamos hablando de inversiones por encima de los $14.000 millones, compras de refinería, estaciones de servicio, que bueno, tienen unas características adicionales que vamos a ir desarrollando, pero se trataba de eso, poner fuera del alcance del Estado venezolano el manejo de ese recurso, ¿no? Sí, bueno, de esta manera esta meritocracia petrolera, ¿no?, sacó del país más de $14.700 millones.
en inversiones directas, con el agravante de establecer contratos de suministro de crudos con descuento al mercado norteamericano para generar ganancias ficticias en Citgo, que es una filial de PDVSA. La filial de PDVSA, exactamente. Por lo que debía pagar impuestos al fisco de los Estados Unidos. Los ideólogos financieros de la vieja PDVSA diseñaron una estrategia de negocio que no aportó dividendo alguno al país, abultó los gastos operativos para sostener estas inversiones en el exterior, no impulsó el desarrollo industrial nacional ni regional y debilitó la capacidad financiera de la industria. Sí, es terrible, ¿no? Terrible esta realidad porque no solo que no generó aquí ningún desarrollo, sino que nos subordinamos a una política de recaudación como la de los Estados Unidos, eludiendo nuestras responsabilidades aquí en el país. Se generaron dividendos ficticios en Citgo porque había un compromiso de venta de hidrocarburos con descuento que generaban unos dividendos y pagaban impuestos sobre la renta en Estados Unidos, cuando esos impuestos los puede haber pagado la misma PDVSA aquí en Venezuela, pero los dividendos los generaban en otro país. Eso es uno de los daños colaterales de lo que fue esta estrategia de internacionalización, pero habría que recalcarlo, lo hace una meritocracia petrolera que se abrogaba el hecho, el conocimiento de saber del negocio petrolero. Y cuando vemos este tipo de decisiones nos preguntamos, ¿y esa era la meritocracia o esa era la clase trabajadora petrolera que orientaba nuestros recursos, nuestro país? Totalmente entreguista. Para eso se formaba esa clase trabajadora petrolera. Esa es la gran pregunta de nosotros, ¿no? Pero no solo eso, se manipuló la opinión pública con la condición de nuestros crudos pesados, extrapesados y ácidos, creando la necesidad de hacer mercados para recursos naturales de alta demanda internacional, ¿no? Este fue uno de esos planteamientos que ayudó a fortalecer, ¿no? No había un mercado para colocar nuestros hidrocarburos porque eran pesados, eran extrapesados, además eran ácidos, y teníamos que tratar de crear condiciones, y por eso se justificaban esas inversiones para posicionarnos en un mercado que requiere una demanda de hidrocarburos diaria, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en Alemania jamás llegó un barril de crudo venezolano para ser procesado en una refinería adquirida por PDVSA. Solo petróleo comprado en el mercado europeo a precio internacional para satisfacer la dieta del sistema refinador y petroquímico que se adquirió en Alemania. Eso es uno de los ejemplos de para qué la compraste. Si le iban, precisamente era un costo para PDVSA. Era una estrategia proimperial que nos condenaba a ser un país dependiente y atrasado, proveedor de materia prima barata, sin condiciones geopolíticas, económicas ni financieras para elevar nuestra capacidad productiva y la calidad de vida de nuestro pueblo. Fue una estrategia retrógrada que solo pudo ser implementada por hombres y mujeres capturados ideológicamente por los centros de consumo, tecnócratas y de meritócratas corruptos, serviles al imperio, que aceptaron la más prominente derrota económica, cultural, política, tanto del pueblo de Chávez como el de Bolívar. Esto es importante señalar, y es uno de los elementos transversales que hemos venido tocando en estos elementos, en los 5 elementos que conforman la apertura petrolera. La estrategia o las estrategias, los elementos de la estrategia de la apertura petrolera son una estrategia proimperial de entrega que terminan a la larga. Cuando decimos proimperial, lo que queremos decir es que colocan a nuestro país en la lógica imperial de un sistema de consumo internacional donde nuestro único papel es proveer materia prima barata. No hay desarrollo para el país, no hay reinversión de nuestros recursos, de nuestras capacidades productivas, sino que nos coloca en la cola de la cadena de producción, ¿no? Bien, por el tema de la plena política, de la política de plena soberanía petrolera, Antonio. No, bueno, antes de empezar con ese punto, no, que habría otra vez, más que todo, recordar, ¿no?, nuevamente el por qué este proceso de internalización, ¿no? El fondo era de toda la cuestión, ¿no?, con todo lo que hicieron de la compra de refinería, el descuento de petróleo. O sea, el fondo del asunto es que el Estado venezolano percibiera lo más mínimo posible de los ingresos producto de la renta petrolera. Eso es bueno acotarlo y recordarlo, ¿no? ¿Por qué hicieron este proceso de internalización, ¿no? Este proceso de internalización fue revertido durante la política de plena soberanía petrolera, ¿no?, que estableció el presidente Chávez cuando toma el control de la industria después del paro petrolero del 2002. ¿No? Esta política recuperó una orientación geopolítica favorable al desarrollo económico, social y cultural del país y de toda la región. Se creó una nueva visión estratégica que realmente diversificó nuestra participación en el mercado petrolero internacional, produciendo alianzas con nuevos centros de poder, como el mercado chino, el ruso, el mercado de la India, y se integró a la región latinoamericana y caribeña en una nueva dinámica de cooperación y complementariedad.
como alternativa de resistencia a la avanzada neocolonial del imperio norteamericano. Por eso que se crea Petrocaribe, se crea Petrosud y el ALBA, ¿no? Ya para el año 2006, solo por la derrota de la política colonial llamada la internalización, el tema que venimos abordando hoy, en la vieja PDVSA, ¿no?, se recuperaron 422 millones de dólares en ganancias. Estamos hablando apenas menos de 5 años. No, menos de 2 años, porque 4 años exactamente. Menos de 5 años, sí. Entonces, imagínense, se recuperaron 422 millones de dólares en ganancias. Recursos que eran desviados al pago de compromisos internacionales adquiridos a espaldas del pueblo, o sea, compromisos que se adquirieron durante esta apertura petrolera. A pesar de que ya estábamos en la época de la revolución, de la época del comandante, igualito se tenía que seguir cumpliendo con esos compromisos adquiridos de la vieja PDVSA. Y eso es importante acotarlo y referenciarlo, ¿no? La nueva PDVSA nace al calor de una contradicción o de una confrontación política, ¿no?, del pueblo, de un gobierno que representa los intereses del pueblo contra las transnacionales, contra el imperio norteamericano y contra un sector de la población venezolana totalmente desclasado, ¿no?, totalmente desclasado y proimperialista, que estaban entregando a la industria. Fue necesario un sabotaje petrolero, porque eso fue lo que significó, lo recalcamos en todos los espacios. No fue un paro, fue un sabotaje petrolero en contra del pueblo, el más dañino y mezquina acción política que se ha hecho contra este país. Se llevó a cabo, fue necesario derrotarla para poder tomar el control de la industria y poder hacer esto que tú refieres ahorita, ¿no?, poder retomar el control de la industria, poder revertir una política de esta nefasta apertura petrolera como fue la internacionalización, que no era más que una política de desangramiento de la nación. Nosotros, bueno, celebramos, se nos ha acusado de que nuestra política petrolera es una política petrolera orientada a la politización, a la geopolítica. Sí, nosotros estamos en la obligación de utilizar nuestros recursos naturales no renovables, no solo un recurso energético, no, es un recurso natural no renovable, para posicionar geopolíticamente en la región, en el mundo, nuestro país, nuestra economía, nuestro planteamiento, y así lo hemos utilizado. Se diversificó la participación en los mercados. Hoy participamos en el mercado europeo, tenemos relaciones con China, con Rusia, con la India. Ha servido en una nueva geopolítica, en una nueva visión internacional. La vieja PDVSA era la entrega del crudo es sacar del alcance del Estado venezolano los recursos del país, y nuestra política internacional es de integración latinoamericana, caribeña y de participación en nuevos mercados para conformar una economía mundial pluripolar, con multicéntrica. Ese es nuestro planteamiento, ese es el que nosotros defendemos. Se opone a lo que es la política de la entrega que se vivió en la nefasta apertura petrolera. Ese es el tema que queríamos tocar hoy. El próximo programa, el programa número 24, será el capítulo 5 de lo que es la apertura petrolera. Vamos a estar tocando lo que es la política anti-OPEP, que también se desarrolló a lo interno de PDVSA, en esa vieja PDVSA. La OPEP es una organización que nace como una propuesta de un venezolano estudioso del tema, especialista como lo fue Juan Pablo Pérez Alfonso, y después esta vieja PDVSA terminó negando nuestra participación y diseñó políticas, estrategias para que nosotros incumpliéramos con nuestras responsabilidades ante la OPEP. De ese tema lo vamos a estar tocando la semana que viene, viendo qué significaba eso en la geopolítica internacional de los años 90, qué significaría para ahorita nosotros adoptar una política como esa, y qué significó para esta Venezuela recuperar nuestra orientación como miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. ¿Algún comentario, Antonio? No, bueno, agradecido nuevamente por la invitación a este espacio, ¿no? Y a la invitación que me hicieron, ¿no? Y espero nuevamente estar compartiendo con ustedes, ya con lo que tú acabas de decir, ¿no? Dándole apertura al nuevo programa, con respecto a la formación de la OPEP. No solo fue Juan Pablo Pérez Alfonso, también fue el saudí, creo que fue egipcio, Malik. Sí, okay, eso lo vamos a documentar bien. Eso se va a documentar. Estos dos personajes sufrieron el mismo destino. Sí, exactamente.
fueron desterrados de las políticas petroleras desterrados de la política sus petrolera en países, sus respectivos países a nivel mundial. pero dejaron un legado allí, Sí, un legado que es necesario para nosotros y que todavía está muy vigente. está vigente, tiene un papel protagónico en la política internacional, sobre todo en la petrolera. Bueno, nosotros despedimos este programa agradeciendo, reconociendo el trabajo de producción de la compañera Yoleidy Hernández, de Luis Meléndez, Pedro Regifo, Carlos Ojeda, Javier Rodríguez, Dime Tancur, Antonio Martínez, Linda Herrera. Este es el programa de la clase trabajadora. Esto es un esfuerzo que se hace desde aquí, de la clase trabajadora petrolera, del INTEBEP, tratando de llevar a lo que son todos los espacios posibles la discusión necesaria, sobre todo en el tema petrolero. Lo seguimos haciendo, no solo tú eres un invitado a este espacio, son todos los compañeros de la industria petrolera que puedan participar aquí, del pueblo en general. Nosotros recibimos comentarios, críticas constructivas, algunas no tan constructivas sobre lo que es la producción de este trabajo. Eso a nosotros nos estimula a seguir produciendo, seguir haciendo, a seguir discutiendo, a pesar que no es precisamente nuestra pericia. Nosotros somos ingenieros de la industria petrolera, el ingeniero petrolero, yo soy ingeniero geofísico, la compañía Yoleidy, ingeniero geólogo. Hoy Poromoto nos acompaña por allá, ella también es trabajadora en el área de la geociencia. Y no es nuestra pericia esto, pero hacemos el esfuerzo para que llegue toda la semana una discusión necesaria. Entonces los esperamos la próxima semana, los invitamos a seguirnos en los canales, desde aquí, desde la Voz Petrolera Socialista, como un espacio del Frente de Trabajadores y de los Socialistas de Autoridad Sindical. ¡Ya tiene que quitarme